en Samaria, yo le pongo que más o menos entre 45 y 50 años. Lo que pasa es que yo vine aquí muy pollo, muy joven, porque yo no soy yo no soy de Caicedonia, ni soy de Santuario de Risaralda. Yo nací en Santuario, en la calle La Alpargate. Eso es una plazuela que por arriba, Santuario es un faldudito. Y arriba había en la plazuela arriba había una cancha donde nosotros jugábamos mucho fútbol. Así de frente como usted, por este lado era la calle La Alpargate y por este lado era la calle de los polvoreros, porque eso allá en esa época, con la fiesta de la Virgen, todas las quemas de pólvora muy bonitas, los castillos hermosos. Lástima que yo no, al último, yo no me vine de allá porque la violencia allá fue una cosa impresionante. Eso, Dios mío. ¿Y usted a qué edad llegó a Samaria? Yo a Samaria llegué, póngale usted, por ahí de 20 años. ¿Cómo era Samaria en ese tiempo? Samaria era un pueblo, era una vereda muy activa. Tenía mucha gente y todo, y la gente era muy ambientosa. En esa época Samaria tenía almacén de cooperativa, compra de café de cooperativa. Hubo IDEMA, aquí hubo un IDEMA. Inclusive yo fui socio de ese IDEMA. Eso, como éramos varios socios, eso al último los más vivos se sacaban remesas y todo, y al último se quebró el IDEMA. Yo no perdí nada porque yo nunca, pues yo no invertí yo era socio, pero yo no invertí, pero tampoco quedé debiendo, yo no quedé debiendo nada, pero sí la mayoría de los socios se endeudaron y todo, y nunca pagaron, entonces se quebró el IDEMA. ¿Y la cooperativa era propia de acá de Samaria No, o tenía relación con la de Caicedonia o con la de Sevilla? claro, eso era no, de Caicedonia, eso era una agencia de Caicedonia, de la cooperativa de Caicedonia. Uno de los fieles aquí, que es una belleza, Reinaldo Ceballos. Aquí fue Reinaldo Ceballos, fue fiel acá. Él fue el que compraba café y los cafés de aquí. E inclusive yo trabajé, como eso estaba en la panadería arriba. Usted no han ido a filmar por allá, no han filmado lo de la panadería ni nada. Vamos a subir ahorita. En la panadería o allá hubo, pero cuando eso, en esa esquina, eso era una casa antigua, que prácticamente era de los colonizadores, que fue de los colonizadores cuando ellos entraron. Luis Eladio Hoyos Boteros fue el principal colonizador que entró por aquí, según eso ya eran de Medellín. Y ellos fueron una familia muy numerosa, mujeres, señores y todo. E inclusive esta finca era de Luis Enrique Hoyos Botero, que fue hijo de Luis Eladio. Pero cuando yo venía aquí ya el señor se había muerto. Arriba en la panadería habían dos billares y habían un radio Philips y unos parlanticos ahí. Yo cuando llegaba a María vine a trabajar con Anatolio, pues, don Anatolio Gualteros. Sí, con don Anatolio Gualteros. El papá que fue alcalde de los Gualteros, sí. Yo la trae arriba en Calamar, sí, eso es Calamar allá. Nosotros vivimos en una casita que había por allá, aquí está la hacienda y la carretera seguía por allá, una casa muy allá. Eso le decían que es que el escondite, bueno, por allá veíamos nosotros. Pero cuando nosotros llegamos allá, yo estaba, pues sí, pues de 19, 20 años. Nosotros como llegamos fue por Calamar, por allá, y a trabajar como negros, porque yo en ese tiempo, como yo nunca tuve papá, yo tuve un padrastro que, mejor dicho, que me explotó porque a mí me tocaba ayudarle a mi mamá, a mis hermanas, a mis hermanos. No, yo fui un tipo muy trabajador, hermano. Y prácticamente yo lo que hace que me conozco trabajo, porque yo no estudié. Yo vine a estudiar
resulta que estando allá, pero ya como por ahí 2 o 3 meses, me vino alguien, un trabajador, me dijo, hermano, usted no conoce a Samaria. Y yo, ¿y a dónde es Samaria? Porque yo nunca había llegado a bajar acá. Yo me enchuspé en la finca y yo no. Entonces me dijo, ¿cuándo bajamos? Le dije, yo soy muy lejos. No, eso es aquí abajo. Por Calamar se venía uno allí por la granja y eso era cerquitica aquí. Y vine la primera vez y fue pucha, billares y todo, y chirrinche, cervecita, uno ya... el ambiente y todo, y esto era muy ambientoso, porque resulta que en esa época esto se componía de puros pequeños y medianos cafeteros. Aquí para abajo, esta finca de que compraron los londoños, eso eran un poco de finquitas, estaban los Triviños, estaban Carlos Restrepo, no, eso era mucho, y en las pequeñas fincas vivía el señor con la señora, las hijas, los hijos y hasta los yernos. Entonces resulta que cada 8 días, eso desde los viernes comenzaban a subir toda esa gente a Samaria, todos a mecatear, a tomar gaseosa, pues a cambiar de ambiente, porque es que Samaria, pues en ese tiempo, pero que no tiene lo que tiene ahora. Claro que ahora lo que tiene también es muy poquito, eso es lo que se le ha hecho muy poquito a Samaria, las administraciones anteriores. Pero era muy ambientoso porque resulta que las cantinitas que habían, las fuentecitas que había, eso se llenaba así. Y eso inclusive eso se llenaba que eso no había ni a dónde meterlos. Porque como era tanta gente la que había alrededor de la vereda, de los pequeños caseteros, eso era una belleza. No le digo que eso... Y había un señor Noé que vivía aquí en esta esquina de allí. ¿Usted no se acuerda de esa casa que había allí que le decían de Doña Lilia? Ahí vivía un señor Noé y ese señor mataba novillo, semanalmente mataba novillo y mataba 2 y 3 cerdos. Y todo eso se consumía en Samaria. Pues no solo en Samaria, en las fincas alrededor de todo, para la melva, por todo eso. Pero ese señor expendía un novillo y 2 o 3 cerdos en la semana. Mire usted que cuando ya después, y el parque era un terraplén, inclusive eso ahí era donde nosotros jugábamos fútbol porque no había más a dónde, todavía no estaba la cancha de arriba, eso ya fue eso con la política, todo se consiguió de pero nosotros jugábamos, la cancha de jugar fútbol era ese terraplén que hay ahí, que inclusive ahí mismo estaba la caseta de acción comunal, que era una construcción en madera, pero redonda, inmensa. Eso ahí hacían festivales los sábados, y los sábados se mataban marranos y se los comían, y 40 o 50 o más cajas de poke y se vendían. Y el domingo había que volver a matar otro cerdo y traer otras 40 o 50 cajas de poke. Fuera del chirrinche, y se movía. No, esos festivales eran impresionantes. Y eso en ese tiempo uno se amanecía, hermano, y eso al otro día seguíamos bebiendo, y eso no había porque esto era muy sano. Claro que no faltaban los problemas, los bonches de borrachera, uno también, sí, pero no, eso era muy, muy espectacular, Samaria en esa época. Yo hace 50 años vivo acá y apenas me estaba bañando. Aquí yo me conseguí yo aquí tuve novias, pero la novia que yo me conseguí, que mi esposo me la conseguí allá de Pacho Jurado, allá en una finca que tenían por la Ribera. El señor Julio Enrique Hincapié era el dueño de los tejares de allá de la Ribera. ¿Se acuerda lo que tiene el Opera ahora? Lo del Opera, allá era donde ella vivía. Y había la señora, las hijas y todos vivían ahí en esa finca. Una casita que había así la carretera bajando así, ahí arribita, ¿no? Una casita de barrica. Hablando ahorita, No usted nos dijo que aquí había teatro. Cuéntenos esa partecita del teatro en Samaria. Resulta que cuando me comencé a bajar a Samaria, eso es muy largo esa historia, para yo poderme hacerme de teatro. Resulta que Luis Enrique Hoyos Botero, que era el que vivía en la casa, que fue un heredero de las tierras de Luis Ladio Hoyos Botero, que esto eran un poco de hermanas y hermanos y todo, pero en esa época, cuando yo llegué aquí, ya como que todos ya lo habían repartido, ya todo el mundo ya sabía cuál era su lote y todo.
Entonces resulta que yo cuando comencé a trabajar a María, a mí me gustaba el billar. Y en esa esquina de la panadería era una casa altísima toda, porque ahora está la esquina y ahí para allá yo le bajé mucho porque eso de Bareque, eso, más sin embargo, a eso lo de 100 años está ahí, porque la esquina no puede tener más de 100 años, eso es de esa época. Y lo otro lo construí. Entonces yo venía a jugar billar ahí y a tomar gaseosa porque el viejito de Luis Enrique, él no vendía cerveza. Él no vendía pues bananitas y gaseositas porque Luis Enrique Hoyos Botero era un tipo muy creyente, muy decente, era como un santo. Inclusive, pues, según la historia de Luis Enrique, él estudió para sacerdote. Y cuando él ya íbamos muy adelante en la carrera y todo, él se enfermó, se enfermó de la cabeza y entonces él no pudo seguir la carrera para la cura, pero él era una persona muy decente y muy amable y todo. Entonces resulta que yo venía a jugar billar ahí y en esa época, porque yo que la gente de acá, como si lo conocían los que vivían acá, lo molestaban mucho al viejo. Le decían saco viejo, porque él era una persona de esos de que mantenía con saco, con su corbata. Muy elegante. Porque él era un tipo muy estudiado, Luis Enrique era un tipo muy estudiado. Entonces, yo veía que a él le daba rabia, pero yo, pues, el pobre viejo, nosotros tomábamos gasolita y jugábamos billar y le pagábamos. Hasta que lo último, yo me puse a ver, pues claro, ya tanto tiempo ya con el viejo y todo, yo comencé a sacar la cara por el viejo. Y entonces yo le decía a la gente, no hermano, pues ¿para qué molestan al viejo? Pues, todavía nos abre, nos pone bolas y a veces ni le pagamos, porque yo creo que ustedes hay unos que no le pagan. Y entonces no me decían nada. Entonces yo comencé a defender al viejo. Entonces ya, debido a eso, pues que no me gustaba que lo molestaran ni nada y todo, inclusive yo tenía altercados con los mismos jugadores y todo. Entonces él me fue cogiendo confianza, Luis Enrique Hoyos Botero me fue cogiendo confianza y todo. Entonces a veces yo llegaba, me decía, Javier, pues me dijo, si baja temprano porque me ayuda a hacer aseo acá. Y yo estoy muy cansado porque el viejo él era muy mal alimentado porque no se alimentaba bien. Bueno, él tenía un problema psicológico, no sé, él tenía un problema debido a los estudios y todo, y la muerte del papá, de la mamá y todo, porque él ya no tenía ni papá ni mamá. Pues yo sé que el papá ya se había muerto, y me parece que la mamá también, cuando yo estuve aquí. Todo el viejo mantenía su trauma. Entonces yo comencé, bueno, yo vengo y le ayudo a hacer aseo a esto porque eso era un salón muy grande, eso era de la esquina hasta Telecom, donde era Telecom, sí. Lo que pasa es que hay una casita del material, hasta ahí era esa casa, de ahí para adentro era que era el teatro, de ahí para adentro era que era el teatro hasta el fondo, eso tiene un fondo, eso puede tener un fondo de más de 30 metros o 40, eso es grandísimo ahí. Entonces el viejo, cuando ya me fue confianza y yo todo viéndome, pues cómo era yo con él, que yo lo trataba, y yo le daba, cuando yo ganaba platica, yo le daba la platica, pues le pagaba todo lo que se consumía y todo. Entonces, una vez él se enfermó, entonces yo llegué y le tocó la puerta, él me abrió, le dije, Luis Enrique, ¿qué le pasa? No, mi hijo, estoy como enfermo, esto hoy no va a abrir. Como un sábado, yo me acuerdo, un sábado, me dice, ¿este caso? Entonces yo, no, Javier, yo no voy a poder abrir porque estoy enfermo y esa gente como molesta y todo, ¿no? Entonces le dije, pues yo quiero le abro, usted verá, yo le abro y yo le recojo la patica. Y entonces a él le sonó, me dijo, bueno, entonces se levantó y me abrió los billares, y entonces él volvió y se acostó, y entonces yo cogí, arreglé y todo, limpié las bolas, las mesas, los tacos y todo, y comenzaron allá. Ole, ¿y a dónde está el señor Sacoviejo? Y yo, ¿cómo que Sacoviejo, hombre? ¿No me ve que yo ya soy el dueño de esto? Él me dijo, entonces Sacoviejo, ya comencé a organizar y todo. Entonces a él no le gustaba vender trago.
y había un radio Philips de esa época que era, eso sonaba con un tocadisco. Fíjese, yo lo puse a sonar con tocadisco, y eso había una manada de discos de esos de 78 y 45. Entonces yo jodí hasta que puse a funcionar eso. Ay, ahora que me acuerdo, eso tenía por un salón una corneta altísima, altísima, que eso se ponía música y usted la volteaba para el otro lado de Sevilla, por donde quiera, y eso por allá, y la gente, uno les ponía música y esa gente se venía a tomar chirrincia oiga, y cojo, hermano, que yo voy para lo arriba con eso. Y comencé ya a meterle trago y todo, y me pucha, y eso se volvió un negocio bueno, buenísimo. Entonces ya era más práctica para el viejo y para mí. Y pues yo ya prácticamente, yo era el que mantenía cuidando al viejo, porque como yo ya vendía trago, y él no consentía de que uno vendiera trago por los problemas de los borrachos son muy cansones, muy aletosos, entonces él no, entonces yo sí me encargaba con ellos, yo sí frente a los borrachos, porque yo era una persona yo no era ningún bobo, yo era siempre jodidito, gracias a Dios estoy vivo. Y así, y llegó el día bueno, una vez me fui para, resulta que de allá donde don Anatolio, el padrastro mío que se llamaba Arturo Espina en esa época, fue un padrastro de esos mm, pechugones, se fueron a vivir donde Pacho Jurado, allá a la ribera. Entonces yo me quedé aquí, yo inclusive ya tenía una piecita, una viejita Cleofita, ella me escoló una piecita con una camita y yo me quedé. Y bueno, yo iba donde mi mamá, porque como ya está mi mamá y mis hermanas, yo iba ya una vez que otra, y me volvía. Y una vez eso allá hubo como problemas porque Pachurado tenía unas selvas así como así bajitas, y eso le están dando café. Entonces me dijo una vez ese Arturo que Pachurado estaba necesitando a alguien que para que le ayudara a cuidar, porque pues, le están robando café. Y que si yo me le medía a eso, y digo, pues yo pronto vengo este fin de semana y entonces da una vueltica. Y yo me amanecía rondando, y yo, como era tan cerquita la finca de la carretera, la de la que va para arriba, entonces yo salía al Quierapatas y ay, hasta que una vez allá al frente bueno, estaba Ligia, estaba una muchacha allá, otra de las amigas de don Julio, pero la nera yo no la veía allá. Una vez, como a los muchos días, ella mantenía en Cali. Llegó un carro de la época, de esa época, un carro de esos antiguo. De esos que en ese tiempo habían carros antiguos en Caichona todavía de eso. Y bajó un carro, ellos hacían carrera allá de Caichona, como eso es cerquita, de Caichona. Cuando yo vi a esa negrita que así, yo estaba con un sobrino de ella, ahí sentado en el Querapatas, y un sobrino charlando ahí, cuando yo vi, cuando bajó el carro, cuando salió una negrita, se puso a saludar al primo, pues a mí que me iba a saludar al primo, entonces, cuando ahí me dice, ¿cuál es que llama? El pendejo, yo no me acuerdo, en cierto caso, cuando me dice, ve, ahí vi mami, mi sobrina, Marjorie, y yo no le paré bola a eso. Entonces ya en el día, cuando comencé todo, ya en el día y todo, cuando yo fui viendo la negrita, me gustó esa negra. Oiga, y nos enamoramos y nos casamos. Tuvimos niños, hijos y todo, y aquí estamos. ¿Cuántos Y de que casaron? cuando la negra se casó tenía como 14 años y yo tenía como 20 22. En ese tiempo de casaba uno con una muchacha, eso no había problema. Se casaba uno con 14 o 15 años y no podía que lo casaran a uno. Me costó 200 pesos. ¿El matrimonio? Sí, en esa época. Y, y yo seguí, entonces ya yo iba a veces donde Pachurado, allá, pero entonces yo ya mantenía aquí. Pero era para que Ligia y ella se vinieran para acá, para Jamaria, porque me echan a visita. Y no sé, ellas se venían y hizo festivales, ahí parrandeábamos, porque yo era parrandero con berraco, me gustaba, era buen bailarín y buen comprador. Y tomábamos cerveza o aguardiente y nos amanecíamos en los festivales. Y al otro día se iban ellas por Caicedo. Y así, hasta que al último ya
la doña Marina, que era la mamá de ella, y la suegra mía, era una vieja muy, muy elegante, muy juiciosa, y me quería mucho, me quería más que un hijo bobo la suegra. Y, hasta que, bueno, nos casamos, allá en Pachurao hicimos la fiesta, allá en Pachurao hicimos la fiesta, y ahí, aquí, ella vino para acá ya, y ahí nos organizamos, y aquí estamos, ya hace muchos años. Ay, lo del teatro, usted no me... Es que el teatro es el que está. Resulta que cuando yo llegué, cuando Luis Enrique, ahí en esa esquina, enseguida de Telecom, eso tenía un fondo inmenso. Ahí había una pieza grande, ahí estaba el donde se... Y eso era techado en zinc. Inclusive yo ahí, en ese punto, tuve un bar. Resulta que los billares, el Alfonso Hoyos, el hermano de él, una vez vendió los billares, el hermano de él, y Luis Enrique le dejó vender los billares. Pues como eso era de él, yo no pude hacer nada. Alfonso le vendió los billares y la plata yo no sé, yo no me acuerdo si la cuidó o me dio parte de eso a mí, pues como me daba a mí. Entonces eso quedó solo, el salón quedó solo. Entonces ahí en donde estaban los billares, que eran enseguida de Telecom, ahí para adentro estaba la estructura, el techo, eso era techado todo eso inclusive todavía hay paredes altísimas, de esas paredes, yo creo que paredes de más de 4 o 5 metros, eso era altísimo. Y en el fondo estaba, yo ahí tuve, en esa esquina tuve un bar y adentro tuve 2 canchas de tejo, con el reglamento y todo, y fíjese, 2 canchas, yo quedaba lote para sacar café, porque allá secábamos roto el café debajo de ese coche, allá en los pavimentos, que como eso era un piso así, con caída así, pero eso, yo me hice 2 canchas de tejo allá, y a mí me fue muy bien con eso, pero eso a lo último los borrachos venían y que traiga una caja de cerveza, todo eso de la Melba, y bueno, y pues y les ponía mechas y tejos y todo, y tenía que, y al último fue pucha, es que no que vea loco, porque a mí me decían loco, nosotros no vamos a tomar más, pero de aquí le pagamos. Y yo, ¿cómo que usted me dijo que le pasó una caja de cerveza, pero usted no me dijo que le fiara? Y yo, ¿cómo le va a fiar? Y entonces, ¿con qué vuelvo a surtir? Y yo, no, tranquilo, no, güey, no pagaban, hermano, es un problema muy berraco. Por eso me mamé yo de vender tragos, por eso, porque yo ya no tenía genio para lidiar borracho, hermano. Entonces, cuando Luis Enrique, se enfermó, que quitó, porque ya nosotros vivíamos con él, ahí en la casa ya, en la nevera, nosotros, ella le daba la ropa y la comida, y nosotros le dábamos de comer. Se enfermó, y antes de morirse, él, sin duda, él se sintió enfermo, que gracias a Dios, él muy lúcido, me dijo: Javier, yo creo que me va a tocar escriturarlo esto a usted, porque yo esto se lo dejo a mis hermanos y a mi mujer, y ustedes mismos lo sacan de aquí. Y entonces dije: no, pues me dijo cosa suya. Y nos fuimos para Caicedonia, y me pasó todos los bienes a mi nombre mío, los derechos, todo lo de esta finca, lo de la casa y todo. Y cuando él pasó eso, y por ahí como a los 4, 5, 6 meses murió viejo. Se me murió. Yo ahí en la casa lo velé y allí lo tengo enterrado, en el cementerio ahí. Como él tenía cementerio propio, y yo porque me iba allá para arriba, y ahí lo tengo, y ahí tengo el ladito para que cuando yo me muera me salten al lado del viejo. Pues ese era mi papá. Mi Enrique fue mi papá prácticamente, porque todo lo que tengo yo se lo debo a ese viejo. La iglesia ya estaba ahí, sino que la iglesia era una iglesia en madera, era pero era bonita, claro, y ahí sí. Y entonces con recursos con los padres que llegaron, comenzaban a venir, comenzamos a hacer actividades, y la iglesia al último se tumbó y se hizo el material todo, pero eso es madera, pura madera. Pero la iglesia actual, yo desde que estoy aquí, la iglesia ha asistido ahí, la capilla. La escuela es este salón, toda la vida ha existido ahí. Es más, cuando yo heredé esto era un barranco. Así como está el barranco ahí, más o menos la carretera era ¿cómo le digo yo? Era barranco ahí, barranco acá, esto ahora aquí era un barranco, y esto aquí era para abajo, era un potrero.
Y ya después, cuando yo ya adquirí todo esto, trajeron un bulldozer y lo descargaron, lo bajaron por aquí y lo descargaron por ese lado de allá. Yo di permiso y entonces yo aproveché el señor de ese bulldozer y eso que iban a hacer y me sacaron, pero esto era un barranco así de alto, así como se allá. Este colegio, este salón, toda la vida lo conozco yo ahí. Y de ahí sí han hecho, para abajo han hecho unas aulas nuevas, me parece que por ahí hicieron otra nueva por allá. Eso lo han mejorado, ¿no? El colegio toda la vida estaba ahí, inclusive yo estudié ahí. Fernando Peña me enseñó ahí tercero. Yo estudié hasta tercero y no digo que no alcancé. Ahí estudié, terminé yo el tercero ahí en esa escuela. Eh, Pero ha, sí, ha sido mucho el cambio que ha tenido, que ha evolucionado la vereda. pues yo qué le digo, hermano, no, pues el cambio, el parque, pues eso se hizo, ese polideportivo, nos lo conseguimos de eso como de arepa. Me parece que ese polideportivo de La Plata nos lo hizo Germán Villegas. Pero cuando vine, yo me acuerdo si fue con Nacianceno, me parece que sí fue Nacianceno, lo trajo acá y iban a hacer y ellos estaban haciendo, era un plan de vivienda. Y resulta que el plan de vivienda no se pudo hacer. Ya ahí, entonces, cuando venían ahí de para abajo, cuando le bajaba el senador entonces, yo, bueno, pues entonces, como ese era un terreno ahí que inclusive los carros cruzaban así, la cancha estaba así, eso no había parque ni nada, y ni hay, porque eso es un parque que eso no. La sala principal de una casa es de donde está la sala, donde están los muebles y todo. Y la sala principal de un pueblo es el parque, y aquí nosotros no tenemos parque. Toda la vida ahí nos hicieron un trabajito hace muchos años, unos andenes y todo eso. Y con Germán Villegas nos conseguimos el polideportivo. Le dijimos, bueno, pues si no, entonces hagan un polideportivo aquí. Y entonces ahí mismo se paró, muchachos, yo pago un polideportivo y tengo. Consígase los permisos y todo, y lo hacemos. Y ahí mismo Fernando Peña y todos se pusieron las pilas con los permisos de CBC, del municipio y todo. Lo de la cancha de fútbol, eso se hizo, quedó muy bonito y con bien enmayado y todo. Pero los líderes del fútbol se acabaron y eso se acabó, porque es que desde que no haya líderes que fomenten el fútbol, porque yo jugué fútbol allá y todo, pero pero uno al último con los negocios de cantina, porque yo al último hasta panadería monté yo ahí en esa esquina, y con la finca y todo, yo ya en el fútbol no, y eso, acá uno se iba a jugar fútbol y con ser que uno le tocara la canilla a otro, ahí mismo le sacaban navaja a uno. Eso, los jugadores, machete y todo. Yo pues tengo una foto por ahí donde hicimos, cuando hicieron la cancha arriba, hicimos un partido de solteros y casados. Y yo quedé en un wheeler montado así con la cruz aquí, fue pucha, con una cruz en el bumper de un wheeler de para arriba, para ir a jugar un partido soltero y casado. Y a los solteros, los casados eran los que llevamos la cruz, y los solteros llevaban el chicharro, porque en ese tiempo eso no. Pero había muy buenos jugadores, en ese tiempo había muy buenos jugadores, porque yo también jugaba, sino que eso se fue acabando, ya eso no, pero eso no. Don Javier, ahorita que está tan de moda el turismo, ¿qué tiene Samaria para mostrar al turista? Samaria fue declarado por la UNESCO como paisaje cultural cafetero, pero no, eso está en parada, eso no, Hace falta más inversión. más inversión y más gente que sepa de eso y que vengan y que vuelvan y recojan la gente y comienzan a hacer las charlas y todo, porque eso se necesita, es que la comunidad se integre. Y todo eso es lo que necesitan, que las señoras y los señores que viven en la vereda, porque los trabajadores ambulantes, eso no, pues ellos cuando no puedan, los que viven en Samaria, que sepan que se integren
porque eso para esto ser paisaje cultural declarado por la UNESCO, se necesita que todo el mundo organice manualidades, que hagan muchas cositas, pero inclusive me parece que por ahí hay una máquina que es para sacar la fibra de huasca de plátano. ¿Cómo fue el proceso para las urbanizaciones que han hecho acá en Samaria? Eso lo hemos hecho, que es Fernando Peña. Fernando Peña es el que sabe más de eso porque él era el que, como él era un profesor tan nativo, él era el que se conseguía los auxilios se los conseguía él yo no me acuerdo bien, inclusive yo en esos trabajé en los dos proyectos, en los dos trabajé yo. Hicimos el primero, lo hicimos de las casas dos plantas, que era en Costal y Alambre. Y claro, hay unas casas que ya las han reconstruido mucho, ahí están todavía. Arriba en la panadería tengo todavía paredes de Costal y Alambre, porque yo allá también hice, yo la parte de allá por la carretera acá para la hacienda para abajo, por los Guadales, esa parte de ahí, es que esa casa toda era así altura, era de esa misma altura, sino que yo inclusive iba a tumbar la esquina, y cuando ya declararon eso como paisaje cultural cadeteros, que se dieron cuenta que yo pensaba bajarle a eso, me dijeron que dejara eso así, que así, porque era la única casa ya de la época, y después acá, según eso, tiene como 100 años. Don Javier, ¿cuáles son los productos que más se tiene acá en Samaria? No, café y plátano y banano. Ahora ya usted sabe que el sol es el aguacate. Y arriba hubo ganadería también, arriba en el castillo. ¿De qué forma se ha beneficiado Samaria con todos esos cultivos de pino de Cartón Colombia? Pues hermano, esa es para que ellos, la empresa, los empresarios de eso nos han ayudado porque ellos, por ejemplo, ahora un año, 2 años, nos arreglaron las carreteras. Hizo que una belleza, porque es que esa gente tiene mucha maquinaria y recursos y todo, nos arreglaron las carreteras. Pues es lo único, porque de aquí no trabaja nadie allá. Hasta donde yo no trabaja nadie allá. Hace años había un conflicto con Cartón Colombia porque ellos cortaban todos los árboles que habían en el nacimiento de agua. ¿Y eso se solucionó o continúa? Resulta y resalta que cuando eso, yo era el representante legal del acueducto. Yo fui del representante legal del acueducto como 15 años, hasta que me quité el chicharrón encima. Cuando eso sí, hubieron muchos problemas, porque ellos son muy ordenados. Por ejemplo, a ellos cuando van a cosechar, eso hay una letrina donde los trabajadores, todo tienen que ir a defecar. Pero resulta que cuando, dígame usted, eso la letrina la hacen en la parte alta y esa gente trabaja al contrato. Y dígame usted, cuando 30 o 40 metros para ir a una letrina, esa gente a veces se defecaban en las cuencas del agua, en el nacimiento. Y eso nosotros nos teníamos que estar pendiente de eso, hermano, y de eso metimos que quiera este y solo. Y sí nos estaban cortando, como es que los primeros cultivos, ellos sembraron pino hasta la orilla de la cuenca. Pino, y ellos aprovechaban todo eso porque eso no. Entonces ya nos tocó ponernos, ya vino CBC y todas esas empresas y entonces ya ellos en el segundo corte ya no pudieron, ellos cosechaban pero ya no los pudieron cortar porque ya nosotros nos tocó poner que ellos tienen hasta una margen para cosechar. No, y nosotros tenemos un acueducto muy bueno. El acueducto aunque no tenemos planta de tratamiento, aunque yo sí me conseguí un aparato allá electrónico que era que dosificaba el cloro, pero eso es muy difícil. Eso es un problema para dosificar cloro por goteo, eso al último el- se- eso va con energía y como eso está siempre ahí arriba, entonces siempre el fontanero vivía acá y eso a veces se disparaba el goteo de cloro, entonces se quedaba la pasada,
se pasaba mucho el agua cloro y todo el mundo a brincar. No, pero en este momento yo no sé si es cierto. Yo pensaba, como esa agua viene de la cuenca, y si Reustadora nos cumple con lo que se prometió, con lo que se comprometió ellos, que ellos no, a las cuencas no se pueden arrimar ni nada, el agua viene limpia porque el agua que nosotros tomamos viene directamente del nacimiento. Yo fui concejal en Caicedoña con José Emilio Zapata, y cuando Julio era concejal también. ¿Y sabe cuánto trabajé? Nosotros teníamos un convenio, don José Emilio Zapata, nos lanzamos los dos, porque a nosotros nos tocaba por la Camelia y Samaria. Entonces quedamos, entonces entonces el compromiso era que él trabajaba 6 meses y yo otros 6 meses, así hasta que cumplíamos los 4. Así pasó. ¿Cómo le parece que José Emilio trabajó los primeros 6 meses? Y entonces me dice, entonces cuando ya me llame menos a Jiménez, ahora sí le toca a usted, para que pruebe lo bueno. Y yo, pues, ¿cómo que para que pruebe lo bueno? Y vaya a llorar. Y no me dijo nada más. Y yo sí le dije, esto está acá. Pero en ese tiempo le pagan a uno, me acuerdo, 50.000 pesos por toda sesión. Y me llevaban y me traían, fuera todos los refrigerios que uno comía allá. Pero era una belleza. Yo molestaba mucho, yo hacía muchas solicitudes para la vereda, para todo, para cosas, para Samaria que necesitaba. Fui delegado departamental y trabajé para consejo y para presidente. Eso fue un largo rato. Me acuerdo que la plata, que el sueldo de nosotros nos lo pagaba este señor el señor que era en esa época, que era de correos, ¿cómo era que llamaba? Don Daniel Vélez. Don Daniel Vélez. A él era el que nos pagaba a nosotros. Bendito sea Dios. Aquí estamos, y se murió una vez que estoy yo todavía. Fui delegado departamental y también he sido jurado de las elecciones, pero he tenido problemas también con los mismos jurados. Porque digamos, yo era testigo electoral. Eso nos agarramos, porque cada que me veían allá me decían sacar de la policía. Y los yoístas no le iban a sacar y me agarré hasta con la policía. No. Pero esa política es muy mal, eso no. Y ya en la política yo ya no quiero saber nada de política. Eso es un problema en verdad, con las comunidades. Bueno, don Javier, muchísimas gracias. Oiga, ¿y cómo va a quedar eso ahí? ¿Cuándo va a pasar eso? Blanca Lumari me va a coger y me va a regañar. Mi hermana, ¿será quién es Blanca Lumari? Pero usted qué fue que lo hicieron allá, y yo quería saber qué eso era para pasarlo por acá, yo ve que era una... No, estuvo bien así, viejo, no, tranquilos. A usted muy amable, don Sí. Javier.